No sé si habéis intuido hoy de qué quiero hablar. He cogido un texto muy conocido. He oído predicar varias veces de él y supongo que todos estáis pensando en la armadura del guerrero, ¿no? Pues mira tú por dónde, no voy a hablar de la armadura del guerrero. Aleluya. Aunque la armadura va a estar presente. Pero hoy quiero hablar de un tema que creo que en los tiempos que vivimos, hermanos, es un tema capital. De hecho, yo diría que todo depende de cómo enfoquemos este tema. Eh, yo no sé qué opinión tienes tú de los tiempos que vivimos. A lo mejor tú eres de los que piensa que vamos mejor, que todo está muy bien. Como cantaba Edith Piaf, je vois la vie en rose. Yo veo la vida en rosa. Bueno, pues hasta las rosas, como dicen algunos, tienen pinchos. Pero lo digo porque yo me acuerdo cuando empezaba en mi vida espiritual, allá por los años 80, se decía mucho por las iglesias: hermanos, el avivamiento está ya casi aquí. Vamos a orar porque el avivamiento ya está. Y bueno, puede que haya habido algunos avivamientos, no voy a decir que no, pero de lo que se hablaba que era un gran avivamiento general en España, yo creo que si somos sinceros, todavía seguimos esperando. También habría que entender qué entendemos por avivamiento, porque yo creo que quizás muchas veces lo único que entendemos por avivamiento es que se llenen numéricamente las iglesias. Pero ¿realmente es eso en lo que consiste el avivamiento? Si os acordáis, si habéis leído la Escritura, cuando la iglesia nace con 120 personas en un recinto y no tenían internet, no tenían televisión, no tenían poder político. La mayoría era humilde. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que con todos los defectos, que ahora no voy a entrar, ellos crecieron y el imperio se derrumbó. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado ahí? Más cristianos mataban, más cristianos surgían. Y hoy, en Europa sobre todo, se están cerrando iglesias. Se están convirtiendo recintos en los que otro tiempo eran fuentes de la palabra del Señor. Se están convirtiendo en centros de recreo. Yo he visto imágenes por internet de alguna iglesia y se me caía el alma a los pies, porque incluso hasta desde un punto de vista estético, digamos, estas iglesias tan bonitas, a mí que me encanta el estilo gótico con estas torres y todo esto. Y no se me olvida un reportaje que vi en internet donde se veía el edificio, iba entrando con la cámara por la iglesia y la habían convertido en una especie
¿cómo se llaman estos recintos donde hay muchas tiendas, como si fuera un mercadillo, con paneles y cosas, y ahí pues tenías postales, tenía cosas que te vendían, tenían... Incluso me recordó el Señor cuando vi aquellas escenas, el pasaje de Jesús en el templo, haciendo un azote de cuerda y tumbando. Pero bueno, lo digo simplemente a título de ejemplo, perdonadme, pero estoy... Porque, ¿qué esperamos realmente? Yo no sé, pero te hago la pregunta en serio, contéstatela tú. ¿Qué esperamos de la cristiandad? No sé, ¿qué esperas tú? ¿Qué es lo que te gustaría ver? Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de victoria, hablamos de todo esto, ¿en qué estamos pensando? Cuando la iglesia nace, porque a lo mejor quizá estamos pensando eso en iglesias llenas, de mucha alabanza, de mucha alegría, que hay que distinguir alegría bullanguera, como digo yo, de gozo. Son dos cosas distintas. Y no me malinterpretéis, ya me conocéis, los que más me conocéis, sabéis que yo soy el primero que me encanta alabar, adorar y estar en un buen culto, como se suele decir. Pero ¿es realmente eso un avivamiento? ¿Qué es lo que distingue cuando nace la iglesia a ese grupo? Si vamos al libro de Hechos, en el libro de Hechos nos dice que estaban todos... Y cuando el Espíritu desciende, ¿qué estaban haciendo? De eso es de lo que hoy quiero hablar. Pero antes de entrar ahí, ¿qué realmente notaba el pueblo que dice que tuvieron temor todo el pueblo? Que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque sus vidas habían cambiado. El distintivo del verdadero cristiano es un cambio de vida. Es una vida que deja de amoldarse al mundo, que deja de seguir las corrientes de este mundo para seguir la corriente del río de vida que sale del trono de la gracia. Y eso se ve. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Pues hermanos, hoy quiero hablar de lo que yo entiendo que la palabra del Señor nos muestra. Porque hoy, por ejemplo, como se suele decir, y el otro día vi algo también por internet, si tú haces un evento público, por ejemplo, de alabanza y un espectáculo, aunque sea cristiano, y no digo que no se haga, hermanos, no me interpretéis mal, pero el concierto se llena. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, simplemente aquí en Campello, yo lanzo una propuesta por todas las iglesias y digo, vamos a reunirnos tal día para orar? ¿Cuántos acudirían? La alabanza es muy importante. Vuelvo a decir, no me malinterpretéis. Pero vamos al texto. ¿Qué nos dice el texto? Por lo demás, hermanos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero dice que nos tenemos que fortalecer, pero fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, no en el poder de mi fuerza ni en el poder de la fuerza de la Iglesia. Porque también recuerdo este tema de la Iglesia, porque si os habéis olvidado lo que el Señor le dice a la Iglesia de la Odisea, le dice, tú piensas de ti misma que tú eres fuerte, poderosa, que no tienes necesidad de nada. Esa es tu opinión de ti misma. ¿Pero quieres que te diga cuál es la mía? Tú eres una pobre desventurada, ciega, y que lo que necesitas es comprar de mí oro y plata para que no se descubran tus vergüenzas. Eso es lo que el Señor le dice. Leéroslo. Iglesia de la Odisea, Apocalipsis. Porque muchas veces estamos muy equivocados. Pensamos que el Señor refrenda nuestra opinión. El Señor no se casa con nadie, el Señor solo se casa con su palabra. ¿Y cuántos siervos han caído por haberse apartado de su palabra? La gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Aleluya. Aleluya. Y nosotros seremos respaldados por Dios solamente en tanto en cuanto nos sujetemos al Espíritu y a su palabra. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque lo que realmente necesitamos si queremos un avivamiento de verdad, primero tiene que ser un cambio de actitud y un cambio en el enfoque de las cosas. Y como ahora veremos, Dios nos ha dado las herramientas. Pero primera cosa, hermanos, conocemos qué herramienta nos ha dado Dios. Acudimos a su palabra, además. A veces no sabemos ni las herramientas que tenemos ni para la vida cristiana. Simple caso, el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios, incluso en las iglesias y cristianos, se van al garete? Y en muchos casos seguro que cuando entras en consejerías y averiguas, no saben probablemente ni siquiera en qué consiste un matrimonio cristiano. ¿Y sabe ella qué herramientas tiene para tratar con él? ¿Y sabe él qué herramientas tiene de parte de Dios para tratar con ella? ¿Y sabe cómo ponerla en práctica? Si no lo sabes, no puedes. La palabra de Dios no se la... Y os lo dice uno que se ha criado en una iglesia protestante, como se decía antes, tradicional, que aprendíamos versículos de la Biblia de memoria. Sabía muchos versículos de memoria de la Biblia, hoy ya se me están olvidando un montón. Pero ¿cuánto sabía de Cristo? ¿Cuánto sabía de lo que esos versículos que sabía de memoria me decían a mí y a mi vida? Satanás se sabe la palabra. ¿Con qué tienta Satanás al Señor? ¿No es con la palabra? ¿Torciendo la palabra? ¿Cuál es la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo? Presenta la palabra con sinceridad y con verdad, no la tuerzas. Guárdate. Incluso le dice, guárdate de los falsos obreros, que vienen con apariencia de piedad,
pero que son lobos rapaces. Todo eso está en la palabra, ¿no? ¿O no está en la palabra todo eso? Nunca le vamos a poder decir al Señor, no me hablaste, no me advertiste. Porque el problema no está en él. Yo siempre digo así medio bromeando, pero no sé si lo captáis, aprovechando que algunos que están aquí no me conocen del todo. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Quién se acuerda? ¿Amarás al Señor sobre todas las cosas, seguro? Pues yo digo que no. Ese es el primero de los 10 mandamientos. Pero los judíos, cuando van a decir los mandamientos, dicen, Shema Israel, escucha Israel. Porque si tú no escuchas, de nada te va a servir todo lo que te diga. Y es tan imperativo, por lo tanto, Shema Israel, escucha Israel, es el primer mandamiento. Escúchame. Escucha lo que te tengo que decir. Porque esto es lo importante. No que no sepamos como un papagayo versículos de la Biblia, sino que sepamos lo que esos versículos nos quieren decir y nos transmiten. ¿Para qué además? Para ponerlos por obra. Porque si no, no nos sirve para nada. Y en este texto, ya yendo más al tema, ¿qué nos está diciendo el Señor? Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Como he dicho, no voy a entrar en la armadura, aunque fijaos las características de la armadura, simplemente así por encima os lo digo. Yelmo de salvación, coraza de justicia, escudo de la fe, espada de la palabra, todos son herramientas espirituales. La coraza que indica la manera de vestirse de quién, de una ama de casa que está en la cocina preparando tarta de manzana, o de un guerrero que está en el frente de batalla luchando. ¿Sabías que tienes una guerra, te guste o no? Que estás en el frente, que te han llevado, a veces ni siquiera voluntario, pero es así, es lo que pasa muchas veces en las guerras. Te llevan, te ponen allí en el frente, venga a pegar tiros. O en aquella época con la espada. Bueno, habrá quien incluso se meta en una especie de, ¿cómo se llaman las zanjas estas, no? Y allí no se mueve y no se queda. Bueno, bien, pero el enemigo va a estar ahí igual. Puede venir y te puede hacer polvo. Porque hay unas acechanzas del enemigo. Es decir, primer punto importante que quiero que tengas claro. El enemigo no se va a parar porque tú lo ignores. El enemigo no va a dejar de afectarte porque tú hagas la técnica del avestruz y metas la cabeza en el hoyo. El enemigo está ahí. Y si puede, te tumba. Ahora, ¿cómo se hace una guerra espiritual? Que es el tema fundamental, entrando ya en lo que quería, y por eso esto nos va a llevar a la oración. Porque, ¿cómo se hace una guerra espiritual? Pues a veces pensamos que, yo no sé, haciendo cosas raras, ¿no? Hoy, como es, hoy se dice, tú declara la palabra. A mí me hace, en fin, bueno, me hace gracia, pero a veces me da un poco de yuyu. Como si el poder estuviera en mí. O como simplemente por decir algo, como por arte de magia las cosas van a venir.
Eso, hermano, esas técnicas, te lo digo claramente, no vienen de Dios. No vienen de Dios. Porque el único que sí tiene poder y que su palabra se cumpla al instante, ¿quién es? Dios. Entonces, que tú por la fe puedes decir y se puede cumplir, sí, pero así sin más. Y si tú, entre otras cosas, por ejemplo, no estás en sintonía con Dios, simplemente por decirlo se va a cumplir, ¿verdad que no? ¿Que eso no te cuadra? Entonces, ¿realmente qué tiene que haber ahí? ¿Qué nos dice, entre otras cosas, antes de seguir el Señor? ¿No es el Señor el que nos dice, si vosotros permanecéis en y en mí, ¿qué significa permanecer? ¿Estar un ratito y luego irse? Significa estar estable en algo, permanecer. Y añade, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero hay una condición, que estés en Cristo para que puedas pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si queremos que las cosas cambien, entendiendo por cambio y por avivamiento un cambio de vidas, un cambio que se tiene que ver hasta en la sociedad. Hermanos, a mí me hablaron, creo que era verdad, vamos, no, porque además la persona que me lo dijo, de un avivamiento que hubo en una ciudad escocesa o en un pueblo escocés. Había una mina, creo, y la mayoría trabajaban en la mina. Y resulta que la mayoría de los hombres, pues ya os podéis imaginar, la mina es muy dura, tal, total, que había varias tascas, varias tabernas, allí, no sé si, porque esto que te estoy hablando me lo contaron y era del año principios del siglo XX, creo, por ahí, 1900 y poco. Y no sé si le siguen llamando pub, quizás tú que eres de cultura anglófila, bueno, lo que fuera, un bar. Y allí se ponían de cerveza, de vino y de lo que pillaban a tope. Hubo un avivamiento. ¿Y sabéis qué pasó? Porque además se quejaban de que el salario era poco y tal y cual, iban amargados y se peleaban y bueno, lo típico, ¿no? Hubo un avivamiento y ¿qué pasó? Que muchas tabernas las cerraron porque la gente dejó el vicio, empezó a ir a la iglesia, incluso se encontró que el sueldo les rendía más porque al no gastárselo en cerveza disponían de más dinero. Si hay un avivamiento de verdad, hay vidas cambiadas. Y si hay vidas cambiadas, hasta en la sociedad se nota. Si queremos un avivamiento de verdad, lo que tenemos que esperar es que las cosas cambien. Pero ¿cómo cambian? ¿Cómo Dios define, por ejemplo, a Satanás y a su obra? Satanás representa las tinieblas. ¿Cómo echo fuera las tinieblas? ¿Cómo? ¿Con la luz? ¿No? Si yo apago ahora mismo todas las luces, esto se queda todo oscuro. Si yo quiero que las tinieblas se vayan,
Es decir, que Satanás desaparezca, ¿con qué lo voy a echar? Con la luz, con la palabra del Señor. ¿Cómo matará además? También importante, según la palabra lo que nos dice, ¿cómo matará el Señor aquel inicuo que ha de venir? ¿Os acordáis? Con el espíritu de su boca. Con el espíritu de su boca. El espíritu de Dios echa fuera las tinieblas. Cambia las cosas. Ahora, ¿cómo va a pasar esto? Y aquí entramos en el tema. Nos dice, primera cosa que nos dice el apóstol, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ojo, no os equivoquéis. Nuestra lucha no es persona a persona ni contra la gente de este mundo. Ese es el gran engaño a veces del enemigo. Nuestra lucha, que la hay, y estamos en una guerra feroz, dura y muy cruel, nuestra lucha es espiritual. Si tú quieres una victoria, tú tienes que aprender cómo luchar en el terreno espiritual. Si habéis prestado atención, que ahora está de moda en las noticias la guerra que tiene Estados Unidos con Irán, ¿qué es lo primero que ha hecho el ejército de Estados Unidos? Mandar a los Navy SEALs, mandar a los marines, mandar a la infantería, o mandar un montón de aviones y pepinos para destruir los centros neurálgicos. ¿Esto qué significa espiritualmente? Tú, antes de tomar el terreno en cualquier guerra, tienes que abatir las defensas del otro. Tienes que dejar al otro sin herramientas para poderte responder. Porque si no, lo que vas a hacer es una masacre. Si no, vas a mandar a tu infantería, que era lo que pasaba más antiguamente, los otros vienen y te machacan. Y esto espiritualmente, ¿cómo se hace? ¿Qué significa y qué representa? Bueno, vamos a hacer un inciso y nos vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 10. A ver que yo... Nos dice, os hago un poco de resumen, lo vais viendo si queréis, que Daniel se pone a orar, que tenía un conflicto, que el conflicto era grande, y se pone a buscar al Señor, nos dice que se pone en ayuno por 21 días, por 3 semanas, 3 por 7, 21, y que no comió manjar delicado, un ayuno parcial, y se dedicó a orar y a pedirle al Señor. Y nos dice en el versículo 12, dice, entonces me dijo, se le aparece después de los 21 días, se le aparece un ángel, y dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte
en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, 3 semanas. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. A ver, ¿qué nos está revelando Daniel? Desde el primer día en que tú te pusiste a orar, tu oración llegó. Bueno, ¿y por qué hemos tenido que esperar 21 días? Porque hay resistencias espirituales. La manera de pelear espiritualmente es aprender a vencer esas resistencias. En otro sitio nos dice el apóstol Pablo que nuestras armas son poderosas para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Nuestras armas espirituales destruyen fortalezas espirituales. Porque hay un mundo espiritual que no tenemos en cuenta. ¿Cuántos de nosotros, a ti te habrá pasado alguna vez, que tú has querido hacer algo bueno, pero empiezan a pasar cosas para impedirte que puedas hacerlo? Y empiezas, hasta cambia el ambiente espiritual, no te encuentras bien, te duele la cabeza, uno que llama, el otro que no sé qué, el otro que no sé cuánto, el otro que no sé quinto. ¿No te llama la atención? Vuelvo a repetirte, incluso aunque tú quieras, el enemigo va a intentar que no lo hagas. El enemigo no se para, el enemigo no descansa. Si además añades que todos tenemos nuestros problemas, nuestros defectos y nuestras debilidades, el problema se agrava. Pero ¿qué herramientas tengo yo? ¿Se puede vencer eso o no se puede vencer? Sí, claro que se puede vencer. Y evidentemente creo que ya estáis sabiendo por dónde voy. ¿Se vence con qué? Con la oración. Pero no una oración de Señor, bueno, hazlo. ¿Os acordáis de la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿Qué sentido tiene esa parábola? ¿Por qué el Señor nos da esa parábola? En la que además nos pone un caso extremo para resaltar. Te dice, mira, había una pobre viuda. En aquella época una viuda era como decir lo más tirado de la sociedad. Porque entonces no era como ahora, no había seguridad social, no había nada de nada. La pobre dependía de... Y un juez injusto. O sea, que la justicia le importaba un pimiento. ¿Por qué el Señor pone tal caso extremo? Porque quiere resaltar algo. ¿Y qué es lo que la parábola nos dice que quiere resaltar el Señor? Pues si seguimos leyendo toda la parábola, el Señor dice, la viuda se propuso en su mente y en su corazón que todos los días le voy a dar la paliza al juez injusto. Hasta que me responda. Y no me bajo del burro. A la puerta del juez. Dice, ¿qué le pasó a la viuda? Que aunque el juez era injusto, llegó un momento que el juez dijo, mira, me la tengo que quitar de en medio porque si no el que se va a volver loco voy a ser yo. Y le hizo justicia. ¿Y qué dice el Señor? Pues si en un caso así la viuda al final obtiene la justicia, ¿qué piensas tú
que puede pasar si tú haces lo mismo que la viuda con tu Padre Celestial que te ama. Pero termina con una pregunta inquietante. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará qué? ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué tanto interés tiene Satanás en debilitar la oración de su pueblo, del pueblo de Dios? Porque él sí conoce el poder de la oración. ¿No os habéis dado cuenta de un detalle? Con esto de las clínicas abortistas, había grupos, y hay una película, os la recomiendo, Unplanned, no planificado, no previsto, quizás en español estaría. Y una de las cosas que hacían los grupos de cristianos es ir a la puerta de la clínica y ponerse a orar. En Inglaterra ya está prohibido. En España creo que también. No solamente es que no puedes hablarle a la que vas a entrar, es que no puedes orar. ¿Por qué? En la película se revela, porque la película cuenta la historia de una chica que llegó a ser directora de un abortorio. Y cuando se convierte y habla con los cristianos, les dice, es que cuando vosotros orabais, nosotros notábamos cómo bajaba. Por eso te lo prohíben, porque Satanás sí conoce el poder de la oración. No quiere ni que ores, que sería para decir incluso, vamos a ver, si sois ateos, si no creéis en Dios, si realmente Dios no existe, ¿a ti qué te molesta que yo ore? Ah, claro que te molesta. Te molesta porque tú notas cosas. Satanás nota movimientos espirituales cuando tú estás orando. Y no quiere. No le interesa a Satanás. Por eso, tomar la actitud, por eso Daniel recibió tantas revelaciones de Dios. Porque Daniel sí se propuso hacer una oración permanente. Y la oración, además, tiene que tener algunos puntos. Vamos a uno de los importantes. Si vamos al capítulo 9 de Daniel, un poquito antes. ¿Quién me lee, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 2? Así no leo yo todo. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Muy bien. ¿Qué sacáis de conclusión de este texto? Daniel, antes de ponerse a orar, ¿qué es lo primero que hace? Arrodillarse. Arrodillarse, entre otras cosas. Mirar en la palabra de Dios qué había dispuesto Dios conforme al pueblo de Israel. Averiguó que tendrían que cumplirse 70 años porque esto era un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel tenía algo claro. Si no es el tiempo de Dios, de nada me sirve orar. Bueno, orar para pedirle que volvamos, quiero decir. Si oras por otra cosa, sí. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces yo tengo que aprender lo primero,
y buscar en la palabra de Dios para que cuando ore yo esté, digámoslo así, en armonía con la voluntad de Dios, para pedir conforme a su voluntad. Porque si hay algo acerca de lo que yo voy a pedirle a Dios, que por alguna razón no es el momento o no es como yo quiero que se haga, yo no puedo torcer la voluntad de Dios. Yo no puedo obligar a Dios a hacer las cosas como yo quiero. Otra cosa es que Dios no lo haya dejado escrito. Entonces sí. Pero si Dios lo ha dejado escrito y está ya refrendado, la sabiduría está en decir, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Aleluya. Entonces, a la hora de orar, primero estudiar la palabra. Buscar en la palabra por dónde va la voluntad de Dios, para que mi oración se ajuste. Segundo, tomar la actitud de la viuda. Una vez que empiezas, que tienes claro, y no te preocupes además, hermano, en esto también incluso a veces utilizamos como excusas cosas que no tienen por qué. Vamos a poner que te has equivocado y que no has entendido bien la voluntad de Dios. No tengas miedo, tú ora porque si te tiene que corregir, Dios te va a corregir. Dios te va a decir, mira, no, esto no es así. De alguna manera te lo va a hacer ver. Y si estás en lo cierto, persevera hasta que tengas una respuesta. No lo dejes. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. ¿Y qué nos dice? No, oré una vez, vi que el Señor no me contestaba y pasé del tema. ¿Es eso lo que dice? 3 veces he orado. Es una forma de decir, Jesús en Getsemaní, que también puede parecer una contradicción, porque no fue Jesús mismo quien dijo, vosotros cuando vayáis a orar no hagáis como los fariseos van a repeticiones. Y sin embargo en Getsemaní nos dice el texto que fue una vez, 2 veces, 3 veces y pidió lo mismo. Sí, pero es que el Señor no dice que no te repita. El Señor lo que dice es que no hagas vana repetición. Vana repetición. Es decir, repetir las cosas como un papagayo sin ni siquiera saber lo que estás diciendo. Virgen María, no sé cuándo, Padre nuestro que está en los cielos, y todo el rosario y 20.000 cosas. Eso no te lleva a ningún lado. Pero si tú estás angustiado por un tema y tú quieres de verdad una respuesta a ese tema y lo tienes en tu corazón, como Jesús, Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí esta copa, me está angustiando. Pero no lo que yo. Esa es la forma de orar. Pero hasta que no recibas una respuesta, no pares. Dios te puede decir sí o no, pero tú espera la respuesta. O espera, sigue orando. Sigue orando. Hay que fortalecer el carácter de la oración. Un guerrero, hermanos. Un guerrero no puede estar en el frente de batalla pensando aquí, yo estoy aquí para pelear, pues tengo que pelear. Espiritualmente, si tú eres un guerrero, tienes que pelear. Ahora, ¿cómo se pelea? Evidentemente, hablando de guerra espiritual, no estamos hablando de coger un mazo o un bate de béisbol y liarte a darle mazazos a la gente. Pero a los demonios no le puedes dar cuartel. Y escúchame, nunca negocies con un demonio. El pecado es pecado aquí
y en Kuala Lumpur. Y con el pecado no se negocia. Con el pecado lo que la palabra dice es que estés firme, que resistas al demonio y huirá de vosotros. Tiene que haber firmeza en ti. Aleluya. Y vamos terminando entonces. El arma fundamental para destruir tinieblas es traer la luz, pero para traer la luz, como la luz es la luz del Señor, el primer paso es una oración. ¿Cómo lo calificaría yo? Como ministerio. Tienes que tomar la oración y planteártela como un servicio constante a Dios. Y cógete los grandes siervos, por ejemplo, Daniel, el mismo apóstol Pablo, el mismo Señor, que es nuestro Maestro. El Señor pasaba noches enteras como orando. La oración, hermano, es fundamental porque realmente la oración, que implica muchas cosas, pero la oración sobre todo en realidad, ¿qué es la oración? La oración es el medio de tener intimidad con Dios. Y todo lo demás viene como fruto de la intimidad con Dios. No hay más. Cógete a Abraham. Abraham se salía por la noche, miraba las estrellas y se ponía a orar con Dios. Su propio hijo Isaac. Jacob luchó en Peniel con el Señor en oración. A veces hay que luchar con Dios. No sé si lo has hecho. No una lucha de soberbia, de orgullo, de pensar que tú vas a poder. Es una lucha justo todo lo contrario, es decir, Señor, me rindo a tus pies porque soy consciente de mi debilidad, pero no puedo dejarte porque te necesito. Es como Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Yo necesito tu bendición. Necesito tu ayuda. Y la oración es lo que te acerca, pero la oración tuya, íntima con Dios. Y la oración de la iglesia, que cuando se da esta intimidad personal de cada uno y se junta, el Señor dice, donde estén 2 o 3, yo estaré en medio. Y el poder de Dios se va a manifestar. Termino, hermanos. ¿Queremos ver cambios de verdad? ¿Queremos un avivamiento de verdad? Un avivamiento de verdad supondría un cambio en la sociedad, un cambio en las vidas. Si lo quieres de verdad, hazte un guerrero de oración y busca al Señor en la intimidad. Y vas a cambiar lo que está a tu lado y sobre todo te vas a cambiar a ti mismo. Aleluya.